A punto de cabecear la cámara, Belén. Bueno. Estamos tras la ruta del Paco. Acabo de tener una conversación muy interesante con gente del ámbito de seguridad hace un ratito. Me dijeron que al responsable del Hospital Pena lo invitaron a hacer la denuncia. Y no fue de momento. Epa. Porque o sea, la tuvo denuncia de que hubo casos en el hospital de gente que haya consumido Paco. Ahí va. Lo invitaron a hacer la denuncia, no en su carácter de médico, porque no lo es, sino en su carácter de funcionario público. Que en definitiva, a ver, tampoco es que va a resolver el mundo Moyano yendo a hacer la denuncia, pero sí siento presente estas personas con las que hablaba de seguridad recién, lo que me decían también, que es muy interesante, lo bueno sería que lo pudieran decir al aire, estaría bueno que lo pudieran decir al aire, pensé que no pueden decirlo al aire. Que hay un inconsciente colectivo principalmente de un grupo de personas en medios y de un grupo de personas en cocina, bueno, justo, mira qué sinónimo agregué, en la justicia, que viste, andan creando esos imaginarios de Walter White viviendo en Villarrosas, en Noroeste, en Villa Talleres, y en realidad lo que hay es un nivel de marginalidad con respecto al corte de sustancia que hace que un pibe o un grupo de pibes en una olla de fondo común, no de fondo doble, ¿cómo se llama? La que tiene para que no se pegue. Esperá, tengo la... Tolem me sale, pero no es Tolem. Teflón. Ahí está, gracias. No son unos pibes con olla de teflón, viste. No, hay gente que dentro de la marginalidad, o tal vez no dentro de la marginalidad, que se está animando hace mucho tiempo. Esto lo dijimos acá con Belén. Si hay una cocaína buena, una cocaína intermedia, una cocaína mala, evidentemente hay alguien que de ese proceso saca basura, ya sea en seco o ya sea en cocción. ¿Y esa basura qué hacen? ¿La van a tirar? No, esa basura alguien la utiliza para dársela a otras personas, no importa la edad, pero eso es lo que se considera Paco o crack, como quieren decir ahora en algunos lugares. Pero eso no significa que hay un tipo con una cocina de merca, que sale humo blanco y que tiene soldaditos en la puerta de la casa, que por ahí puede estar esa situación, hay que denunciarla a la justicia, pero me llamó poderosamente la atención eso, que salga un funcionario a decir eso y automáticamente, por eso le pregunté a la gente de seguridad con la que hablé hace un ratito acá en la puerta, esto de el parte policial que cayó el lunes, que detienen a una persona en su casa con pasta base y una pipita. Pero bueno, eso es más viejo que la escarapela, ¿o no, Belén? Es algo que lamentablemente sí, que circula y que se usa desde hace tiempo y desde hace muchísimo. No sé si es que en general no podría decirte que veo un aumento, por lo menos. Eso es lo que yo sentí de cómo se divulgó la noticia. No estoy haciendo responsable al medio, no es una pelea de medios, APP ataca contra... No. De lo que leí y de la declaración que vi estoy haciendo mención. Creo que justamente cuando en el último encuentro del Consejo de Políticas de Salud Mental que se hizo, se expusieron algunos números que tienen que ver con datos en atención primaria. Creemos que posiblemente haya un subregistro, por eso es importante que haya una sensibilización a trabajadores, trabajadoras, médicos y médicas en la pregunta dirigida, en la pregunta abierta, en ir a rastrear esto. Y que las personas también entiendan que en el sistema de salud, por supuesto, no van a ser juzgados o juzgadas. El tema es que hay veces que la ley de estupefacientes está tan pegada a algunas cuestiones de leyes del sistema de salud que la gente piensa, bueno, si yo voy a la unidad sanitaria o un consultorio médico a decir esto, voy a ser juzgado o juzgada o perseguido o perseguida, y que se corre de lado del enfoque tal vez médico. Entonces hay que tratar de sensibilizar para poder abrir la pregunta y generar un dato concreto a ver si evidentemente esto pasa o no pasa, porque si no está el dato es todo hipótesis. Entonces, si ves 2 personas te va a parecer, y antes no las veías, te va a parecer que aumentó. Tal vez de 0 a 100, estadística pura. Exactamente. Entonces, en realidad lo que se hizo es, se preguntó. Esto pasaba siempre y ahora se pregunta. Y después sí, probablemente, y es lo que siempre decimos,
probablemente de todas las sustancias psicoactivas, todas las que son ilegales, no están reguladas. La gran mayoría, por no decir todas, van a ser sustancias que no son las que la gente cree que está consumiendo. Claro. Es que ya hemos hablado de pastillas de éxtasis que adentro tienen catinonas o que tienen benzoazepinas, o la cocaína sabemos que el Cedronar las analiza y podemos ver que pueden estar cortadas con vidrio molido, talco, creatina, cualquier tipo de sustancia. Esto, Belén, para sacar un poco el fantasma de la gente que está escuchando o que tiene ganas de interiorizarse en el tema como nosotros. Hay un corte en seco y hay un corte cocinado, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? ¿Un corte te referís a? Tengo una bocha de cocaína pura, pero tengo que vender más cantidad. Entonces ese corte, esa mezcla, lo hago con, como decías vos, alguno de estos contenidos, mezclándolo o volviendo al proceso de cocción, si no me equivoco. No sabría decirte especialmente. Volvemos a lo mismo, no está regulado. Después lo que hace la gente en todo ese trayecto. Y Claro, en toda puede esa cadena, ser un abanico. Sí, puede pasar 1500 cosas en el medio. Porque la cadena no es de A a B. Hay veces que por eso es una cadena larguísima y en general la gente que queda expuesta es el último eslabón de esa cadena y es la persona más vulnerable de toda esa cadena. Sí, tenemos que, yo por lo menos como médica, lo que tenemos que hacer es, bueno, empezar a charlar y abrir ese espacio, generar espacios de acompañamiento, de prevención, explicar a qué nos estamos exponiendo si llegamos a consumir ese tipo de sustancias, ¿sí? Cuáles son los efectos secundarios, que algunos son realmente muy graves. Sí, lo que he visto es que a veces que hay muchas maneras de consumirlo y hay gente desde que viene y te dice, lo fumo, lo inhalo, me lo inyecto, y hay sí hay algo como más agresivo en la forma de consumo, tal vez, que eso sí lo están verbalizando mucho más. Tal vez pasaba desde hace tiempo, pero sí lo noto en el consultorio como mucho más verbalizado. Pero también entiendo que desde que algunas personas estamos tratando de abordar esto con preguntas muy dirigidas y nunca dando por entendido o prejuzgando, porque hay veces que parece simplemente que se hace la pregunta por la idiosincrasia de la persona. Porque crees que uno prejuzga, entonces si lo ves de alguna manera o tal otra, o si tiene rastas, o si tiene tatuajes, o si... Claro. No, bueno, esta pregunta se tiene que hacer abierta a toda persona que se acerca a la consulta. Y eso sí va a ser importante. Entonces creo que, independientemente de este caso en particular que estamos nombrando ahora, sí me parece importante, que fue algo que se estuvo charlando, de una sensibilización a trabajadores y trabajadoras de la salud para empezar a generar el dato duro real de esta situación. Bueno, a ver, preguntemos, generemos un dato para poder generar políticas al respecto. ¿Y en este encuentro se habló de temas puntuales, así como se está hablando, Belén? ¿De sustancias puntuales? Había, creo, un listado de sustancias. Igual, de todas maneras, como te digo, el dato era irrisorio. Y sí, desde la subcomisión de reducción de riesgos y daños estamos evaluando líneas de trabajo para empezar a pensar, bueno, a ver cómo problematizar esto y empezar a generar mejoras en el sistema, tanto en la recolección de datos como en el abordaje de los usuarios y usuarias de sustancias. Noble tarea. Ojalá podamos encaminarlo. Lo hablábamos también en el segundo bloque, creo que tenía que ver con eso, que a mí me daba la sensación que era como más sencillo problematizar marginalidad y Paco que clase media, media alta con la fiesta electrónica. Me parece muchísimo más fácil de problematizar. No, de hecho, bueno, el otro día que te compartía Chill and Safe, que es esta chica que tiene un dispositivo de reducción de riesgos y daños. Hay veces que, preservando la identidad de las personas, comparte los mensajes que le mandan, y tenía un mensaje de una persona de Bahía Blanca que le decía que había tomado una pastilla, creo que si no me equivoco era Pantera Rosa, que era la pastilla, porque en general se identifican por el color de la pastilla y el dibujo que tiene la pastilla, y le refería a los efectos secundarios que había tenido, que eran mucha descompostura, vómitos, malestar, todo descrito como un mal viaje. Y eso estaba pasando acá en Bahía, o sea, no es nada más. Preocupémonos por sustancias como, por ejemplo, la cocaína, y en el caso de que efectivamente haya
Paco, pasta base, todas las sustancias que están circulando, porque obviamente están teniendo sustancias dentro que al no estar regularizadas ni legalizadas, no sabemos qué es lo que tienen y pueden producir realmente daños severos. Entonces, estas personas tal vez llegan a la guardia al otro día descompuestas y les da miedo contar o decir por qué es que están así. No terminan efectivamente diciendo, bueno, consumí una pastilla, es simplemente tomé de más o... ¿Consumió una pastilla entera la chica o un cuarto? No, no decía qué cantidad había consumido. No decía qué cantidad. Pero obviamente, como no dicen qué cantidad, en este dispositivo de reducción de riesgos y daños, que obviamente todos los dispositivos de reducción de riesgos y daños, que esto es lo más importante remarcar, ninguno hace apología al uso de sustancias, pero te dicen, si lo vas a hacer igual, ¿sí? Tené precauciones con el color de tu orina, cómo te vas hidratando, empezá a poco, si te sentís mal, activa de manera urgente el sistema de emergencias. Entonces, se está utilizando muchísimo eso. Y otra cosa que ahora salió es que Arda Drogas, que es uno de los dispositivos más antiguos que tiene Argentina, con Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira. Me acuerdo, ¿le hicimos nota o no? No sé si le llegamos a hacer nota. ¿No le hicimos nota en PLH? No, creo, no me acuerdo. Casi seguro que sí. Él es el creador del Toxibot, que es un Sí, bot hicimos que, nota con el Toxibot, lo voy a que buscar, la tengo acá. larga información, y ahora desde el Toxibot lo que se hizo es un listado que hacen públicos todos los análisis de pastillas para saber cuáles están adulteradas y cuáles no, o cuáles han dado qué resultados. Te dicen qué pastilla es, en qué fecha se analizó, en qué lugar, cuáles fueron los resultados, para que la gente de alguna manera tenga acceso a información, porque evidentemente si eligen continuar consumiendo, aún así sabiendo que hay altas chances de que esté adulterada, que sepan si hay alguna tanda de pastillas que ya tiene noción de saber que está adulterada y si salieron catinonas o qué tipo de sustancia, morfina, lo que sea que con lo que esté adulterado. Mira, ahí encontré la nota de Toxibot ya te digo, está la doctora con una remera muy belia y platinada, la doctora está platinadísima está. Bueno, pero pará, con respecto al tema del Toxibot. Sí, ponela que la escuchamos. Una aplicación, un bot de WhatsApp, que para los que no saben qué es un bot, es como un número de teléfono de WhatsApp, pero que en realidad es como un robot, que uno le puede escribir y de manera protocolizada te va respondiendo algunas cosas. Como cuando querés sacar el carnet en la municipalidad. Claro, nada más que acá te contesta. Claro, acá, que funcione un poquito mejor. Qué bravo. Y quien es el creador de esto es Pablo Ferreira, que es un ex legislador de Capital Federal. Y este Toxibot se llama, lo que tiene de bueno es que vos lo agregás a tu cuenta de WhatsApp y cuando le empezás a hablar te empieza a responder con opciones para que vos puedas tener diferente tipo de información que tiene que ver con, bueno, qué son las políticas de reducción de riesgos y daños, información sobre sustancias específicamente, cuáles son los riesgos, qué efectos podemos tener. Una joven doctora Belén Ferro Moreno en la primera temporada de APP Radio en PLH. Igual, Belén, algo en esto que vos decías de problematizar. Vamos más a la psiquis de las personas. Yo en los amigos que conozco y amigas que conozco que consumen habitualmente algún tipo de sustancia vinculada a la nocturnidad, tipo fiesta electrónica, etcétera. Tampoco quiero problematizar que solo pasa en la fiesta electrónica, pasa en todos lados. No sé si tienen muchas ganas de preguntarse acerca de qué están tomando, que eso es lo que más me preocupa. La gente hoy en día Cuando lo he hecho yo tampoco lo hice, quiero decirlo, no soy un careta. Cuando lo hice tampoco me pregunté. No quiero ser careta. Voy a volver un poco al ejemplo de lo que acabas de decir del tigrecito, que te gusta la idea de ir, laburar, cazar, volver a tu casa y dormir. Sí. A la gente le está costando evidentemente problematizar varias cosas, no solamente el consumo de sustancias. Podríamos decir desde la salida de la pandemia. Sí, puede ser que posterior a eso. Medio post-apocalíptico todo. No, y además, bueno, hay que ver porque yo ya sé que hay gente que se va a enojar con esto.
Pero hay un libro que he nombrado ya que se llama Sí. Historia Universal del After, que tiene que ver con los conceptos sociológicos que hay. Yo sé que alguien atrás de esto va a decir, no, pero esto es una boludez. Bueno, no. Hay un concepto sociológico de lo que es para muchas personas el encuentro en una fiesta electrónica o posterior, el tipo de descarga que es para gente que actualmente está alienada y tiene otros ritmos de vida y que en ese momento siente mucha sensación de placer. Si hay que ser sinceros, el MDMA, que es el éxtasis, está siendo estudiado a ciertas dosis y con ciertos controles. De hecho, para en algún momento poder ser legalizado y de uso para ¿Posta? terapias de estrés postraumático, personas con refractariedad, tratamientos de depresión o de trastornos de ansiedad. Entonces, estas sustancias que utilizan cuando están usadas en contextos seguros y disminuyendo riesgos y daños y con información y con hasta está siendo estudiado para tener muchísima potencialidad terapéutica. También hay una cuestión que se sale de los protocolos médicos que tiene que ver con lo recreacional y que la gente encuentra un alivio terapéutico. Y este libro de Historia Universal del After, creo que es de Caja Negra, ¿puede ser? Creo que sí. Está muy bueno como para leerlo y entender un poco el componente para quien quiera también entenderlo, porque hay una población muy heterogénea Claro. y hay personas que no van a poder entender por ahí qué es lo que encuentra cierto tipo de personas en estos espacios al consumir alguna de estas pastillas. Problematizarlo implica, creo, tener que problematizar varias cosas, no solamente esto, sino todos los tipos de consumos. Por eso mismo, desde los dispositivos de reducción de riesgos y daños, no es nada más que hacen reducción de riesgos y daños de sustancias psicoactivas, de tecnologías, ludopatía. Está habiendo un problema de los consumos en general. Sí, Está sí. habiendo un problema de los consumos en general y de una compulsión en los consumos desde el celular a la televisión, apuestas online, absolutamente todo esto, que la exposición en las redes sociales y todo, algunas sustancias serán químicas adulteradas y la otra estará más legitimado al ser simplemente una aplicación, pero empieza a generar un daño y un estrés de manera permanente. Obviamente con diferentes grados de impacto, pero en realidad tenemos que empezar a problematizar varias cosas y creo que eso lleva un desgaste y que no hay espacios reales en la cotidianidad de la gente para que lo pueda hacer. No. Sí tiene que haber un Estado presente que acompañe eso, que sí lo pueda problematizar. Pero bueno, para eso se necesita un Estado presente y en algunos casos por ahí el Estado se está corriendo del lugar. No digo que a nivel necesariamente local, porque justamente se están haciendo estos espacios, pero bueno, ya sabemos que a nivel nacional sí. Sí, el otro día no me acuerdo de qué, algo estaba mirando en un informe sobre apuestas online. Las edades de acceso están muy vinculadas al momento en que el pibe o la piba también ya tiene su cuenta de Mercado Pago, que es donde el papá y la mamá le hacen la transferencia para la guita de la semana, y que es el lugar donde tienen, por ejemplo, también para cargar la SUBE o para cargar algún tipo de plataforma que ellos utilizan. Entre 10, 11 y 12 años empiezan a boludear con apuestas, porque ni siquiera es que hay una... No es que hay una cuestión de que están apostando como apuesta, no sé, tu tío que juega a la quiniela hace 40 años. Están boludeando, pero ese boludeo es medio como la puerta de entrada y está en el teléfono y hasta hace no mucho tiempo, te diría 2 o 3 años, se miraba como a tono de joda dentro del círculo familiar. Recién ahora está la gente verdaderamente preocupada y no sé cuánto se habla tampoco puertas adentro. Pero hoy, si tenés Mercado Pago, páginas de apuestas ilegales, digo que no son legales, que son para menores de 18, que no están reguladas por nada, hay miles y los pibes entran por ahí y las pibas también. Sí, completamente. No, y además es una población que estas páginas están buscando, obviamente. Por supuesto. Chicos que no tienen noción de riesgo, que no pueden realmente ver la complicación que puede traer todo esto, que piensan que es un juego, que es algo sencillo de solucionar. En el Que caso no saben ni siquiera, no tienen ni siquiera noción del dinero, de lo que cuesta, de un montón de cosas. No, por eso digo, hay cosas que en realidad atraviesan la dificultad en problematizar consumos, creo que atraviesa a toda la población de manera heterogénea, la población, pero todos atravesados por una dificultad en problematizar los consumos, que creo que nos pasa a todos y a todas, en diferentes tipos de consumos, pero nos pasa a todos y a todas.
Doctora, ¿qué le había quedado? Porque nos quedan 6 minutos para terminar el programa. Usted todavía no empezó el vivo. No, Estaba no lo todo empecé. bueno esta parte para hacerlo en el vivo. Sí, bueno, pero hay mucha gente que tal vez no es de Bahía o está esperando alguna info específica con cannabis, Correcto. así que para sumar, ¿te acordás que la última vez que vine habíamos charlado un poco de los cambios Perdón. que habían salido en el boletín Sí. oficial con respecto al ReproCan? Algunas cosas como para aclarar que mucha gente quedó en duda es, no se modificaron lo que es las patologías que se van a probar, no se hizo un listado de patologías o diagnósticos, así que en realidad, como decíamos, se entendió que lo que el cannabis trata son síntomas, no hay patologías específicas para probar. Otra de esas cosas es que quienes sean cultivadores o cultivadoras solidarios simplemente pueden cultivar para 2 personas, inclusive la persona que cultiva. Así que se cultivan a sí mismos y a otra persona. No pueden No más. cultivar para más cantidad de personas. Y sí, algo que se modificó es que ahora el Ministerio de Salud está pidiendo que los profesionales de la salud tengan algún posgrado hecho con respecto a cannabis. Esto generó mucho ruido y la semana pasada la SAET, que es la Sociedad Argentina de Endocannabinología, así que son en general personas que han estudiado, han hecho algún posgrado o trabajan con cannabis medicinal y que convoca médicos, médicas, hay odontólogos y odontólogas. Marcelo Morante, que es uno de los precursores de la ley de cannabis medicinal, es uno de los primeros médicos, es con quien tuve la suerte de hacer el posgrado en 2017 en La Plata. Es uno de los médicos más conocidos porque en general en Madrid, donde empezó esto, es de donde es él y donde empezaron las primeras ordenanzas y leyes en Argentina, y quien motoriza muchas cosas del programa o motorizaba muchas cosas del programa de cannabis, hizo un encuentro que se terminó haciendo de manera pública, virtualmente, donde, bueno, se empezó a problematizar un poco, hablando tanto de problematizar, de estos nuevos cambios que se proponían. Entonces, lo que se vio como un problema es, bueno, no se generó un listado de patologías, pero se está tratando de generar un listado de profesionales, y como ya hemos charlado previamente, esto trae dificultades porque no todo el mundo puede pagar una diplomatura. Habla de maestrías, la ordenanza, y no hay maestrías en Argentina con respecto a cannabis. Sí hay mucha cantidad de posgrados como seminarios o cursos, y esto no se pide absolutamente con ningún otro tipo de sustancia o medicación en Argentina. Entonces lo que se proponía es que en realidad va a haber que empezar a charlar y proponer al Ministerio de Salud que se haga como se hace con el resto de condiciones de salud o patologías, que Nación garantice una guía de práctica clínica con el cannabis, que ordene la terapéutica o lo que se propone de cómo acompañar este tipo de terapéuticas con una guía de práctica clínica, como lo hace con diferentes condiciones de salud o medicaciones. ¿Y eso quién cae al ministerio a planteárselo, Bel? Y correspondería que sea el Consejo Consultivo, que es un organismo creado justamente para ser de mediador entre las sociedades, ONGs y representantes de la sociedad con el Ministerio de Salud, que ya han venido teniendo encuentros, pero sería lo ideal como para proponer esto. Otra de las cosas que se propuso es generar una historia clínica única para facilitar el seguimiento, tanto esto facilitando a usuarios y usuarias como a médicos y a médicas, y tratar de desplazar esta idea del posgrado, porque sinceramente no todo el mundo va a poder realizarlo, y esto va a generar limitaciones también en quienes necesiten un médico o médica, porque si ya éramos pocos médicos y médicas, ahora vamos a ser muchos menos. Entonces esto obviamente genera nuevamente una traba burocrática. ¿Y qué dice el proyecto de ley con respecto a la gente que no tenga esa maestría y ejerza la tutela que muchas veces muchos y muchas de ustedes hacen con aquellos pacientes que están dentro del mundo canábico? ¿Cómo? De nuevo. Si la ley dice para trabajar este tema hay que tener una maestría, ¿qué va a pasar? Porque yo entiendo que también hay... Les pedían que actualizaran nuevamente los datos, o sea, que si esto en el transcurso de estos 6 meses, que es en teoría donde se tiene que regularizar, no hay un cambio, lamentablemente esa gente va a tener que volver a acudir a una consulta para que los vuelvan a cargar, según lo que dicen, porque hay también muy poca información. Porque, por ejemplo, algo de lo que hablaba Marcelo Morante es, no hay un listado de, bueno, hay alguna
diplomatura, que esta la van a tener en cuenta y esta no, si esta se dio en una universidad privada sí y esta en una pública o nacional. No hay un listado y además lo que no veía él habiendo trabajado en el programa, no veía viable que pudieran generar los sistemas como para poder cruzar esos datos y esa información. Porque imagínate que lo único, ahora hay mucha gente que está ahora acá en el vivo hablando de lo que pasa siempre, las dificultades que tienen, hay gente que está esperando desde noviembre del año pasado su aprobación, siguen teniendo muy pocas aprobaciones por día y siempre son más las personas que se cargan que las que desde el programa pueden aprobar. Entonces, lo veía como muy difícil, Marcelo Morante, que lo comentaba, la posibilidad de que efectivamente pudieran cruzar esos datos. Lo que va a pedir el Ministerio de Salud es que la persona esté inscripta en el REFEPS, que es un registro del sistema de salud argentino, donde toda persona que está colegiado, médico, médica, colegiado con matrícula, debería de figurar. Y además, o sea, que esté habilitado a ejercer la práctica médica. Y además de eso, que tenga un posgrado. El tema es que eso no sé realmente, no hay un listado de qué posgrados van a admitir, ni tampoco no se sabe todavía de qué manera van a cruzar esos datos. Lo cual esto creo que si no hay una modificación y no se toma en cuenta esto que se está tratando de proponer, o por lo menos que se propuso desde el conversatorio de la SAET, creo que va a generar muchas más problemas y más complicaciones. Obviamente la gente sigue comentándonos que no les responden los mails, hacen las denuncias, mandan los pronto despacho. Sinceramente, la consigna es que sigan insistiendo, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo de los lugares donde estén. Acá en Bahía Blanca está en Salta 350, están trabajando muy, muy bien, sinceramente, ya hemos charlado con ellos, para poder facilitar y acelerar los trámites. Yo voy a tener que ir, me parece. Porque no... ¿No lo aprobaron todavía? No, igual me tengo que fijar en la página, porque Belén ya me dijo, deja de fijarte en la aplicación, porque en la aplicación no aparece. Así que voy a tener que entrar a la página, buscar mi número de trámite, ir a visitarlo a Carlito Quiroga y decirle, hola Carlito, ¿cómo está? ¿Qué hace? Me hace el trámite. Sí, porque ya decidí que no voy a cultivar más en mi casa, pero sí quiero sumarme al club de cultivo de Burkina. Así que para eso tengo que tener los papeles al día. Bueno, eso es algo también importante para que la gente sepa que puede acercarse a ONGs. Acá en Bahía tenemos activamente 3 espacios donde pueden acercarse para realizar el cultivo, que obviamente es con el ReproCan, y quienes le cultivan es la asociación civil. ¿Y la ONG tiene tope? Las ONG tienen un tope, si no me equivoco, de 150 personas, que sigue siendo igual un número corto. Sí, está bien. Porque para una ciudad de 40.000 claro, habitantes... no, es verdad. Sí, es verdad. Para una ciudad de 40.000 habitantes, tener solamente 3 lugares que tienen 150, estamos hablando de 450 personas, nada más que podrían cultivarle. Claro. Entonces sigue siendo poco. Pero bueno, vamos a ver, algo que se va a hacer, por ejemplo, esta semana en Buenos Aires, porque algo que se está sugiriendo es federalizar los registros. Entonces, creo que empiezan las charlas para generar lo que se llama el ReproCaba, que va a ser como un ReproCan, pero que depende de Capital Federal. Entonces, el hecho de federalizarlo, en teoría, podría generar que se aceleraran los trámites y se facilitaran los permisos. Muy bien.